Cordial saludo, apreciado tutor José Alexander Herrera. En esta actividad, fase 2, apropiación epistémica de la materia psicología política, la realizamos los integrantes del presente grupo, que son Angie Caterine Castillo Muñoz, Tairi Farley Chávez, Diana Carolina Rodríguez, Evelyn Tatiana Rosero y mi persona, Carol Andrea Mora Rosero. Para dar inicio a nuestro debate de contextualización, vamos a de la siguiente pregunta: ¿qué piensa usted que puede aportar la psicología política al desarrollo de una cultura política en Colombia? La psicología política se centra en los procesos psicológicos individuales y sociales, tales como la motivación, el conflicto, la percepción, la cognición, el aprendizaje, la socialización y dinámicas de grupo en la personalidad, que influyen en el comportamiento político y la cultura política, en el que se abordan temas y problemas donde tienen que ver los valores, las creencias, sentimientos y actitudes que poseen los individuos ante la política. En este tema es importante recordar que durante la historia de Colombia ha sido manchada por las guerras civiles estalladas a costa de ideologías políticas sectaristas, en las que se lucha por mantenerse o derrocar el poder a conveniencia de unos cuantos particulares. Desde la instalación de la República de Colombia han surgido grandes disputas tomando como bandera la política. Tenemos, por ejemplo, la Guerra de los 1000 días, el conflicto armado del Frente Nacional y posteriormente el conflicto armado que sigue vigente hasta ahora. En consecuencia, aparte de los vejámenes de la guerra, tenemos una sociedad dividida por causas absurdas que son consecuencia del desconocimiento, de la tergiversación de los hechos, del abuso del poder, la corrupción, siendo exitosa la política del miedo y el terror para permanecer en el poder, donde la mayoría de la población se ha resignado porque ya no vislumbra un cambio o un futuro cambio para el país. Por esto, en Colombia el abstencionismo es grande, llegando a una cifra superior al 50%. Este hecho perjudica a la misma población, ya que es uno de los derechos que generan gran trascendencia para el futuro del país y es donde se desprenden las acciones y las políticas que mueven a una sociedad. Compañeras, pues la psicología política puede aportar conocimientos y estrategias para la construcción de una cultura política en Colombia. Hoy en día vivimos en un país en guerra. Hay mucha crueldad, muchos grupos al margen de la ley han provocado muchas masacres y desplazamientos. Se han apropiado de lo poco que las personas tienen, dejándolas en total miseria. Es muy importante para los psicólogos políticos pensar y atender práctica y conceptualmente las condiciones de transformación constante del conflicto político armado del país, ya que se espera que se termine en un proceso de paz, con justicia, verdad y reparación para las víctimas, situaciones por las cuales se deben preparar los psicólogos a atender diferentes escenarios y resultados posibles, compañeras. Complementando lo anterior, la psicología política puede aportar una cultura política en Colombia de fortalecimiento en las creencias de la misma, es decir, creer en el sistema político, en el cual en el momento se encuentra lleno de corrupción, insatisfacción por los ciudadanos ante los ciudadanos por los gobiernos, generando cambios a nivel psicológico y conductual que van deteriorando el significado de la palabra política.
La psicología política debe construir responsabilidad social con el pueblo, en donde los ciudadanos puedan aportar a la sociedad desde sus habilidades y capacidades en cómo llevar a generar una cultura política positiva, donde nos permita tener una percepción y generar una individualidad mental política, la cual genere diversidad de nuevas ideas para generar desarrollo en el país, transparencia y confianza en el pueblo colombiano. La psicología política puede aportar mucho en el desarrollo de Colombia, analizándolo en el contexto de cultura, pues desde la psicología política podemos realizar análisis psicológicos de cómo está hoy en día concebida la política por los ciudadanos, estableciendo cómo los ciudadanos ven a quienes de una u otra forma los representan en los cargos de elección popular. Además de medir qué tan bien identificados se sienten con estas personas. También podemos analizar mediante los fenómenos sociales y la conducta de la población cómo estos son originados por actos que ocurren en torno a la política. La psicología política puede ayudar a cambiar la cultura y la mentalidad de la sociedad mediante proyectos que busquen primero el bien común y los derechos fundamentales en todas las regiones, pues en infinidad de ocasiones las personas dejan que los políticos ultrajen sus derechos. La psicología sirve para analizar todos los hechos y actos que pueden verse reflejados en las personas, sean líderes o seguidores. Es importante entender que hay desacuerdo como en cualquier ámbito de nuestras vidas y tener la capacidad de resolverlo de forma educada y mediante el diálogo hace que se respeten mucho más nuestra opinión. Finalmente, una de las conclusiones es que el aporte también se da desde el rol social, haciendo referencia a los comportamientos en situaciones determinadas, planteado también desde teorías y conceptos psicológicos. Como fue mencionado por mis compañeras desde Hechos Históricos Colombia, ha estado sumergido en situaciones de violencia, muertes y desplazamientos forzados, causando un nivel alto de vulnerabilidad en toda la sociedad, como consecuencia a malos actos políticos. La comunidad a diario vive con temor de sobrevivencia, convirtiéndose toda la comunidad en víctima. Por eso, desde este punto de vista, como principal aporte puede surgir que desde el papel de la psicología política, la construcción de una cultura política se basa en estrategias de investigación que permitan el análisis y la evidencia de limitaciones, alcances y fortalezas de este estudio. La psicología política aporta a la adaptación a cambios de contexto social que permiten resolver problemáticas que benefician tanto a las personas como individuales como también a toda la sociedad.